para todos. Muchas gracias, Juan Manuel y Colsubsidio, por esta invitación. Es un placer para mí poder estar aquí y compartirles un poquito de mi conocimiento y mi experiencia en el mundo de la tecnología en salud. Yo me llamo María Clara Mesa. Yo soy co-founder y Chief Growth Officer en una empresa que se llama Alternova. Nosotros somos una empresa que hace desarrollo de software exclusivamente en el mundo del bienestar. Es decir, solamente hacemos aplicaciones y tecnología que se enfoca en generar bienestar a los humanos. Eso es básicamente cómo nos definimos y lo que hacemos. Trabajamos casi todo lo que hacemos hasta hoy es en el mercado de Estados Unidos, a pesar de que somos una empresa de talento 100% colombiano. Somos un equipo de 120 personas regadas por todo Colombia y ahorita algunas colombianas también en Europa. Trabajamos con universidades como Stanford, MIT, Berkeley, Harvard. Trabajamos con farmacéuticas grandes como Takeda. Trabajamos con sistemas de salud en Estados Unidos como Dana-Farber y Children's National. Y trabajamos también con múltiples startups, sobre todo en temas de salud mental. Y muy concentrados, y tenemos, digamos que una gran experiencia desarrollando particularmente tecnología para niños. Entonces, el trabajo que hacemos o dentro del trabajo que hacemos, y acá vamos a entrar un poco en detalle a explicar esto qué significa. Hacemos terapias digitales, o lo que en el mundo de la salud y la tecnología en salud se llaman terapias digitales, es decir, aplicaciones que pueden llegar a tratar y a intervenir ciertas condiciones o a mejorar el desenlace clínico de ciertas condiciones o a diagnosticar ciertas condiciones. Desarrollamos también aplicaciones que acompañan tratamientos médicos, que pueden mejorar, por ejemplo, la adherencia a un tratamiento médico o la salud mental de un paciente para el cual el tratamiento no pueda ser reemplazado por un pedazo de software. Hacemos, por ejemplo, plataformas para poder hacer estudios clínicos de forma remota, es decir, que una persona en cualquier parte del mundo pueda participar en un estudio clínico, entre otros. Entonces, hoy vamos a conversar un poquito, no vamos a ahondar en los problemas de la salud, ni mucho en cuantificarlos, porque creo que esos ya los conocemos todos de sobra, pero sí vamos a pasar un poco rápido por cuáles son los problemas de salud y un poquito ahondar en el por qué la tecnología es la única forma realmente de poder resolver esos problemas de salud. Vamos a hablar del concepto de salud digital, que básicamente es poder usar la tecnología al servicio de la salud de los humanos, y vamos a explicar un poquito qué significa eso y cuál es el mundo o el lado más regulado de ese mundo de salud digital y cuál es el lado menos regulado de ese mundo de salud digital. Vamos a hablar de varios casos, de varias compañías, sobre todo en Estados Unidos, donde vamos a ver cuál es el efecto y la razón por la cual la tecnología se utiliza para ponerse al servicio de mejorar desenlaces clínicos, por ejemplo, o de abaratar los costos de prestar servicios de salud. Y vamos a hablar también de algunos casos nuestros que hemos desarrollado, en los que hemos participado nosotros, Alternova, como compañía. Y ahí, cuando entremos en ese campo, vamos a hablar del concepto de cómo una experiencia digital, en este caso puntualmente como un videojuego, puede convertirse en medicina, puede convertirse en algo que la ciencia pruebe que funciona para mejorar desenlaces clínicos, para hacer diagnósticos más certeros o más objetivos, o incluso para intervenir ciertas condiciones. Y vamos a explorar un poquito la definición científica muy básica de por qué eso puede ser posible y cómo la ciencia logra probar que eso es posible. Y les voy a compartir un par de casos de videojuegos que nosotros también en Alternova desarrollamos, videojuegos terapéuticos, de qué es lo que hacen, cómo funcionan y cómo es el proceso de llegar a validar científicamente que un videojuego funciona para curar, para sanar, básicamente. Y vamos a terminar como englobando y cerrando todo ese camino o todo ese camino que vamos a recorrer desde cuáles son los problemas, cómo existen soluciones tecnológicas que pueden solucionar esos problemas, el tema de los videojuegos y de las experiencias digitales y científicamente cómo funcionan esas experiencias, y vamos como a sustentar el por qué la tecnología es importante para resolver problemas de salud, básicamente, que fue por donde empezamos. Entonces, hablemos un poquito de esos problemas de salud y de por qué la tecnología es importante o necesaria para resolver esos problemas.
y luego entremos un poquito a definir ese concepto de qué es salud digital, qué significa usar tecnología en salud y cómo, digamos, puede clasificarse o englobarse esos tipos de tecnología distintas que existen. Entonces, toquemos un poquito los problemas que existen en el mundo de la salud, que aquí no hay necesidad de entrar en detalle porque creo que probablemente todas las personas que están escuchando los conocen. Estos son problemas, puse como varios datos específicos de la situación en Colombia, pero estos son problemas que afectan al mundo. No hay ningún país en el mundo que se salve de tenerlos. Entonces, hablemos un poquito de cuáles son esos problemas y de por qué es importante la tecnología para resolverlos. Entonces, uno de ellos que creo que es evidente es que no hay suficientes médicos, no hay suficientes hospitales para tanta gente. La estadística en Colombia es que existen alrededor de 1.8 médicos por cada 1.000 personas y es evidente que esto no es suficiente para atender las necesidades de salud. También la estadística que existe en cuanto como al nivel de educación y el nivel de la capacidad de las personas de entender información de salud, se dice que solamente el 50% de la población tiene, digamos, que las capacidades o el nivel de educación suficiente para poder comprender información básica de salud. Y aquí es donde llega la tecnología, porque es una herramienta, es un medio a través del cual podemos hablarle a los pacientes en su idioma, podemos educarlos, podemos crear contenido personalizado, escalable y más barato que tener un médico explicándole y dedicándole tiempo a una persona para poder explicarle a esa persona qué es lo que tiene, qué implicaciones tiene sobre su vida, qué cosas puede hacer para mejorar o vivir mejor con su condición, entre otras. También es un caso evidente, no solamente en Colombia, sino en el mundo, que las enfermedades no transmisibles siguen aumentando, las cardíacas pues digamos que en primer lugar, y aquí se vuelve, pues digamos que evidente la necesidad de hacer más iniciativas para prevenir y para crear hábitos saludables en las personas antes de que se enfermen. Y esto también implica recursos y una necesidad de llegar a personas que sabemos muy bien en Latinoamérica están en su gran mayoría en zonas rurales, donde no existe infraestructura, donde no existen médicos, donde incluso probablemente ese 1.8 por cada 1.000 habitantes sea muchísimo menor. También, digamos que esto es algo que la pandemia hizo evidente, que creo que ya existía, simplemente ahorita se ha vuelto más sexy y más normal hablar del tema, que me parece a mí genial, y es que la epidemia digamos, de retos de salud mental que todos tenemos, eh, crece y crece, o por lo menos se vuelve más evidente, al igual que la población de adultos mayores. Ahí digamos que Latinoamérica tiene una ventaja porque tiene una población muy joven comparada al resto del mundo y creo que hay una gran oportunidad para generar un salto y un avance muy profundo en Latinoamérica comparado con el resto de países que tienen una población muchísimo más envejecida, pero es un hecho que mis hijos y mis nietos van a vivir más de 100 años y esto implica que va a haber personas en el sistema que no van a estar cotizando, que no van a estar dándole recursos al sistema, pero que sí los van a utilizar y los van a requerir. Y esto es un tema pues que ya se ha hecho evidente y hay que tener en cuenta. Y pues claramente todos estos problemas y muchísimos otros afectan la sostenibilidad del sistema. Aunque yo aquí sí quiero decir una cosa que me parece demasiado bien diseñado, esa es mi opinión personal. El sistema de salud colombiano, por lo menos comparado con el de Estados Unidos, que es despiadado desde mi punto de vista y completamente privatizado. En Colombia gastamos alrededor del 7% del PIB en salud. En Estados Unidos se gasta el 17% o más y ese porcentaje cada vez sube más, pero los desenlaces clínicos en salud son mejores en Colombia que en Estados Unidos. Entonces acá podríamos entrar a una discusión muy profunda, filosófica, ética, técnica, y lo que quiero decir es que estando afuera y trabajando para un sistema de salud muy distinto al colombiano, me he dado cuenta, y a varios de Latinoamérica, me he dado cuenta que tenemos un sistema de salud muy bien diseñado, muy bien pensado y con los incentivos muy bien puestos a favor de la salud del paciente y no a favor de los privados haciendo más plata y más plata todos los días, que es lo que pasa en Estados Unidos, perjudicando la salud y el bienestar de los pacientes. Entonces, bueno, ya pasando un poco, esbozando o tocando problemas que todos conocemos existen en los sistemas de salud en general, ahora pasemos a hablar un poquito de la tecnología y de por qué es importante para resolver problemas de salud y un poquito a explicar como
no muy técnicamente, pero un poquito sí a explicar cuál es el concepto o qué significa salud digital, qué significa utilizar tecnología en salud y por qué es importante. Entonces, la salud digital es básicamente utilizar tecnología al servicio de poder resolver problemas de salud, al servicio de poder mejorar la atención médica, al servicio de poderle llegar a personas que no tienen cerca un hospital o que no tienen cerca un médico, al servicio de poder prestarles a personas servicios de telemedicina, por ejemplo, o de acompañamiento o de monitoreo remoto de su condición que permitan que el médico tenga información constante de qué es lo que le está pasando al paciente y que su intervención pueda ser más proactiva. Historias clínicas digitales, inteligencia artificial, todo hardware también, cosas físicas o dispositivos médicos, todo eso hace parte del mundo de la tecnología en salud, que se le llama o ya se conoce como salud digital, que simplemente significa poner la tecnología al servicio de poder resolver problemas de salud. Entonces, el mundo de la salud digital, digamos que es el techo o es la sombrilla, y ese mundo de salud digital se divide en dos mundos. Uno que es el mundo más regulado, otro que es el mundo menos regulado. Al mundo menos regulado, que no necesita, digamos, una aprobación de la FDA o del INVIMA o de cualquier sea la institución en salud que exista en un país o en una geografía particular, que no necesita que esa instancia regulatoria diga, esta aplicación sirve para esto. Ese es el mundo del bienestar en salud. Ahí hay aplicaciones que les voy a mencionar dos que son muy conocidas, que están en ese mundo del bienestar, que no necesitan que una aseguradora la reembolse, que no necesitan que la FDA o cualquier otra institución en el mundo de la salud regulatoria la apruebe. Ahí hay una aplicación muy conocida que se llama Headspace, que es una aplicación de meditación, y esta aplicación pues no ha sido aprobada como un dispositivo médico y no necesita esa aprobación y se puede distribuir sin necesidad de que una aseguradora reembolse su costo, digámoslo así. Y está el mundo de la medicina digital, donde ya sí hay unos lineamientos, por lo menos en Estados Unidos, que es donde más avanzado está el tema, y en Europa también, en países como Alemania, ya los INVIMAs del mundo, en Estados Unidos y en Europa, en algunos países, se han enfocado y se han metido mucho a regular y a determinar cómo un pedazo de software o cómo una combinación entre un pedazo de software y hardware o cómo la combinación entre eso y una medicina, cualquiera sea, puede probarse científicamente que funciona para ciertas cosas. Entonces, ya viendo, digamos que separado esos dos mundos, el más regulado y el menos regulado, hablemos un poquito de qué puede ser tecnología en salud. Entonces, empecemos por una historia clínica que en Colombia y en Latinoamérica sigue siendo en su mayoría en papel, ¿cierto? Entonces uno llega al hospital, llega a la clínica, le toman su historia clínica, esta persona entró a urgencias o llegó a la clínica a consultar X o Y cosa, y todo eso se anota en papel. Y luego uno se cambia de ciudad o se cambia de país y vuelve y le toca empezar a llenar su historia clínica, porque ¿cómo la recupera si está en un papel, quién sabe en dónde, guardada en qué archivo? Entonces, esa historia clínica digital se puede digitalizar, se puede meter en un software donde incluso el paciente en su momento tendrá acceso a poder ser dueño de esa información, a llevársela consigo, no importa si está en Colombia o si está en cualquier otro país, a ser dueño de esa historia clínica para no empezar de cero si llega a otro hospital o otra clínica. Entonces, la digitalización de las historias clínicas es algo evidente y es algo, pues es evidente como la necesidad de hacerlo y la necesidad de que un paciente no se le pierda su historia y no se pierda continuidad de qué es lo que le está pasando, así cambie de hospital, así cambie de clínica, así cambie incluso de país. Y lo que está pasando en el mundo con este tema de las historias clínicas digitales es que estamos tratando de ponernos de acuerdo para que los datos, en cómo se, digamos que como se documenta esa historia clínica digital, puedan estar en el mismo estándar, no solamente en el país, sino en el mundo, para que esa información pueda ser entendible, no importa dónde esté la persona y no importa dónde lo estén atendiendo, para allá vamos. Vamos hacia que las historias clínicas digitales en un hospital en Colombia y en Estados Unidos puedan comunicarse y el paciente no tenga que partir de cero y tenga su historia, no importa de dónde venga y no importa dónde haya sido atendido. Entonces, este tema de las historias clínicas digitales es un ejemplo evidente. La telesalud, que vimos tanto y empezamos todos a darnos cuenta que existía cuando el COVID llegó, que es básicamente uno tener la posibilidad de tener una consulta con un médico sin ir a una clínica, sin ir a un hospital, simplemente usando el celular o el computador.
y poder ver al médico y poder, digamos que tener un diagnóstico o tener una intervención o tener un seguimiento a un tratamiento o a una intervención médica de forma digital sin tener que desplazarnos. Acá es evidente, por ejemplo, que el costo tanto para el paciente como para el sistema se puede reducir dramáticamente si hacemos uso de la telemedicina. También existe, por ejemplo, inteligencia artificial o lo que se llama Decision Support Software, que no sé muy bien cómo se traduciría en español, pero es como soporte al sistema, o sistema de soporte a las decisiones médicas, que aquí es, por ejemplo, utilizar inteligencia artificial, que es simplemente valerse de un montón de datos del pasado para crear predicciones de qué es lo que le está pasando al paciente y de cómo diagnosticarlo mejor. Entonces ya existen aplicaciones tanto para el celular como para el computador que utilizan inteligencia artificial para decirle al médico, es probable que esta persona tenga esta condición de acuerdo a los datos que usted ha puesto en la historia clínica. O es probable, de acuerdo a lo que existe en la historia clínica de este paciente, que el tratamiento más efectivo para el cáncer que tiene esta persona sea este, o sea X o sea Y. Entonces, inteligencia artificial, sistemas de ese soporte a la decisión, tecnología que le puede poner al servicio del médico información relevante, información precisa, para poder diagnosticar, para poder tratar y para poder hacerle el seguimiento a los pacientes de forma más precisa y más asertiva. También, evidentemente, toda la tecnología que puede ser utilizada en la operación de las clínicas o en la operación de los hospitales para hacer más fácil, más precisa, más escalable, más barata la operación de los hospitales o de las clínicas. Todo el tema de facturación, de cobrarle a las aseguradoras, se sigue haciendo muy de forma física. Todavía usamos mucho papeles físicos y faxes, y eso genera un montón de problemas y un montón de desacuerdos y un montón de demoras en los reembolsos, por ejemplo, a las aseguradoras que están por ser mejoradas, ¿cierto? La tecnología está ahí para mejorar ese proceso, que eso también puede, por ejemplo, abaratar los costos del sistema. También existen tecnología, aplicaciones en el celular y aplicaciones en el computador o aplicaciones en realidad virtual o wearables, que son sensores que uno se pega al cuerpo, que pueden servir para diagnosticar a una persona, que pueden servir para hacerle un seguimiento constante a su condición, que pueden servir para, digamos que cambiar la dosis de un medicamento o de una terapia basado en los datos que todos esos aparaticos van recogiendo de cómo el paciente va evolucionando en tiempo real. También existe lo que les mencionaba hace un momento, que son aplicaciones, vuelvo al celular o el computador, no importa, que pueden acompañar un tratamiento médico. Entonces, por ejemplo, le pueden recordar al paciente cuándo y cómo tiene que tomarse un medicamento. Pueden ayudarle a que esa aplicación o ese pedazo de tecnología, el paciente pueda poner ahí, me tomé esta medicina y siento este efecto secundario. O sí, me tomé o se me olvidó tomarme la medicina ayer, o hoy me la tomé a una hora que no era, y empezar a ver correlaciones entre esa adherencia al tratamiento, esa forma en la que el paciente se toma su pastilla o lo que sea que tenga que hacer, y cómo eso afecta lo que está sintiendo y el desenlace clínico, básicamente, y empezar a correlacionar esas cosas. Y también servirle al paciente como una herramienta que le recuerde que se tiene que tomar los medicamentos, incluso que le permita mantener informadas a las personas que quieren y que son parte de la red de cuidado de ese paciente, que puedan saber, que pueda yo, por ejemplo, si es una aplicación que usan mis papás que tienen Alzheimer, por ejemplo, que pueda yo saber qué citas tienen, cómo están comiendo, si se están tomando la medicina a la hora que es. Incluso pueden incluir, la tecnología puede incluir a los cuidadores de los pacientes para que se mantengan informados y para que puedan reaccionar proactivamente si hay cosas que están cambiando, digamos, en el comportamiento en el desenlace clínico en general de ese paciente. Y el software y la tecnología puede llegar al punto de poder ser una intervención que pueda reemplazar una medicina. Y acá ya entro un poquito en el mundo de las terapias digitales, que es como el pedazo de software ya más especializado y que más investigación científica tiene detrás, que es básicamente un pedazo de tecnología, una aplicación en el celular, en el computador, en realidad virtual, donde sea, que puede tener un pedazo de hardware conectado o que puede estar acompañado de un tratamiento de medicina molecular, o sea, de una pastilla, de una inyección, de lo que sea, y que está comprobado científicamente que es posible con ese pedazo de tecnología intervenir una condición, manejar mejor y mejorar los desenlaces clínicos de una condición o mejorar alguna función en la salud, básicamente. O que puede incluso también ser capaz de diagnosticar a una persona. Entonces, ya ese es el mundo más regulado
de la medicina digital y todas estas aplicaciones que se llaman terapias digitales y que tienen que estar probados por la ciencia que funciona, háganse de cuenta, lo mismo que un fármaco, lo mismo que una pastilla que saca cualquier farmacéutica, que tiene que pasar por años, pueden ser incluso décadas de investigación científica y de estudios clínicos que pasan por varias fases hasta que el ente regulatorio de cada país dice, listo, esta pastilla o esta inyección o lo que sea está probado científicamente que ayuda a curar este tipo de cáncer o que ayuda a curar la diabetes o que ayuda a adelgazar o lo que sea, cualquier sea el desenlace médico pues, que se pretenda probar durante esa serie de estudios clínicos. Lo mismo pasa con la tecnología. Y ahorita, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, ya estas entidades de salud tienen los procesos diseñados y los requisitos diseñados y los estudios clínicos diseñados para que un pedazo de tecnología pueda pasar por ellos y pueda probarse que sirve para intervenir en una condición, para hacer un diagnóstico o para mejorar el desenlace clínico de una condición. Y eso es lo que se llama una terapia digital. Entonces, hablemos un poquito de casos reales de cómo la tecnología puede servir para resolver problemas reales de salud. Aquí vamos a hablar de casos en Estados Unidos, pero aquí quiero que todos abramos la mente y pensemos si en Estados Unidos, que el sistema es tan, perdón, doy mi opinión, perverso y con unos incentivos tan poco enfocados en la salud real del paciente, más enfocados en que las empresas en salud hagan dinero. En Colombia tenemos un sistema con unos incentivos mucho mejor diseñados, en mi opinión. Entonces, la potencia de usar tecnología en Latinoamérica es enorme. Si en Estados Unidos lo es, en Latinoamérica sí que es gigante. Entonces, los invito a que miremos estos casos, a pesar de que son en un país muy distinto al nuestro, en un sistema muy distinto al nuestro, que empecemos a pensar, pucha, si esto funciona en Estados Unidos y si esto abarata los costos y si esto le mejora la salud al paciente y le hace la vida más fácil, ¿qué potencia y qué posibilidad tiene esto en Latinoamérica y en Colombia? Entonces, este es el caso de Ochsner Health. Ochsner Health es un sistema de salud, un sistema de hospitales, creo que es en Luisiana, en Estados Unidos, que empezaron creando todo un proceso digital o un programa digital y empezaron por pacientes cardíacos. Entonces, ¿cómo funciona básicamente este programa? Uno llega a cualquier hospital, a cualquier clínica de Ochsner Health, llega, lo atiende el médico pues en persona, como todos estamos acostumbrados a hacer. Uno pide la cita, el médico lo atiende en persona, lo diagnostica, le diagnostica cualquier condición cardíaca o una serie específica de condiciones cardíacas que hacen que el paciente clasifique para pertenecer a este programa digital. El médico pone la historia clínica de ese paciente en la historia clínica digital para que a través de este programa esa historia se siga actualizando constantemente. Entra ese paciente que clasifique para entrar en este programa de salud cardíaca, lo meten a través de esa misma historia clínica, dicen, bueno, este paciente ya va a empezar a pasar por o va a ser partícipe de este programa para pacientes cardíacos. El médico lo enrola o lo enlista, digamos, a través de la historia clínica digital. Unos días después al paciente le llega a su casa este dispositivo que ustedes pueden ver en la pantalla y en el caso de que el paciente no tenga un celular, le llega una tablet, o de que el paciente sea un adulto mayor, le llega una tablet donde puede ver la información un poquito más grande, le llega el dispositivo, le llega la tablet, o si tiene el celular, se le explica, o incluso hay coaches que están pendientes de que la persona sea capaz de conectar este dispositivo que le está midiendo constantemente la presión arterial y otras variables pues como de salud cardíaca al paciente. Este dispositivo que le mandan a la casa se conecta al celular o se conecta a la tableta que le envían al paciente a la casa y este dispositivo está midiendo al paciente varias veces al día su presión arterial y otras variables de salud cardíaca, como les estaba diciendo. Yo no soy médica, entonces no digo acá brutalidades. Y toda esa información que se va midiendo con ese dispositivo que le mandan al paciente a la casa se va guardando todos los días, varias veces al día, en el celular o en la tableta. Y toda esa información, todos esos datos van a la historia clínica y van al software que utilizan las farmacias en este sistema de salud. Y cada semana se actualiza la medicación y se actualizan los tratamientos que este paciente tiene que hacer de acuerdo a cómo va evolucionando y de acuerdo a la data que se va recolectando casi que 24/7 de este paciente. Entonces esto permite que el médico esté pendiente, que el médico o los coaches puedan estar pendientes y llamar al paciente y decirle, hey, hoy se te olvidó medirte o se te olvidó usar el dispositivo esta vez al día, o estamos viendo que tu presión arterial está subiendo o está bajando.
adelantemos la cita que tenés con el médico en persona, o hagamos una cita de telemedicina, o estás súper bien, tu presión está súper bien, estamos alcanzando el objetivo para el que se setió, pues digamos, en el programa cuando te metiste, dilatemos un poco la cita de consulta que tienes con tu médico. Y lo que ha mostrado este sistema de salud es que después de 90 días, después de 3 meses de un paciente estar participando en este estudio de forma remota, es decir, en muchos de los casos sin tocar físicamente un hospital, sin hablar con su médico directamente, la estadística que se tiene o que esta entidad ha compartido es que más o menos el 71% de los pacientes logran el desenlace clínico que su médico esperaba, que su médico y él esperaban, versus el 30% que lo logran sin enrolarse pues en este programa. Entonces la diferencia es más de 40%, les va mejor, es decir, y los desenlaces clínicos son mejores para los pacientes que se meten en este programa versus los que no participan en este programa digital. Y este tema ha sido tan exitoso para este sistema de salud que ahorita están empezando a implementar programas similares para temas como preeclampsia y diabetes. Y aquí lo que quiero resaltar con este caso es que la tecnología no se puede quedar en un solo punto. Es decir, no puede ser solamente que yo digitalmente escriba o ponga en una historia clínica digital los datos del paciente. Eso tiene que estar atado con todas las intervenciones y con todos los pedazos de tecnología que ese cliente, que ese paciente toca y que donde su data es recolectado. Entonces la tecnología tiene que estar pegada del flow, del workflow, pues, o no sé cómo se dice en español, de la serie de pasos por la que un paciente tiene que atravesar para mejorarse o para curarse de su condición o para vivir mejor o mejorar o generar pues el desenlace clínico esperado para el paciente. Entonces no puede ser un silo, ¿cierto? No puede ser una cosa aislada. La tecnología siempre tiene que estar conectada a todo el camino y a toda la serie de interacciones que un paciente tiene con un sistema de salud. No puede ser simplemente recolectar la data de la presión de ese paciente, sí, muy lindo, se ve en el celular, pero si el médico no hace nada con eso, si la farmacia no hace nada con eso, de nada sirve. Entonces la tecnología tiene que estar pensada para que funcione de acuerdo a cómo funciona el sistema de salud o cómo funciona la clínica o cómo funciona el hospital, etcétera. No puede ser una cosa aislada, básicamente. Y tampoco funciona por sí sola, ¿cierto? Acá vimos que sigue necesitando de un médico para hacer el diagnóstico, siguen necesitando personas que le ayuden en la navegación del sistema o médicos o coaches que estén pendientes de ese paciente. Eso es un humano que está pendiente de esa persona, que la llama, que la ve a través de una pantalla. Sigue siendo necesaria la intervención humana. La tecnología, o por lo menos en mi experiencia, en lo que yo he visto, nunca por sí sola es suficiente para curar o para mejorar la adherencia a cualquier tratamiento o el desenlace clínico. Siempre se necesita la interacción humana. Y lo que la tecnología está aquí para hacer es hacer más humana esa interacción, hacer que el médico, cuando vayas a verlo en persona, tenga toda tu historia de qué ha pasado con tus datos, qué ha pasado con tu presión arterial en los últimos 3 meses y pueda mirarte a los ojos y estar contigo y decirte, hey, he visto que has mejorado, que has empeorado, que no has estado juicioso con los medicamentos, en vez de preguntarte, hey, ¿has estado juicioso? ¿Cómo te los has tomado? Y más o menos el paciente contándole lo que quiere o lo que cree y el médico basándose básicamente solamente en lo que escucha del paciente. Acá es un caso donde el médico tiene información real, información objetiva, datos de cómo ha estado la salud de ese paciente hace 3 meses o hace 6 meses que no lo ve. Entonces la intervención y ese momento de interacción real humana presente en persona con el paciente es mucho más efectiva, mucho más eficiente, mucho más humana también. Otro caso es el de Starbucks, que Starbucks es la empresa más grande de café de Estados Unidos. En Estados Unidos se utiliza mucho que los empleadores grandes, estas empresas tan grandes, no vayan a una aseguradora a asegurar a sus empleados, porque la salud en Estados Unidos es privada, completamente privada, cosa que no pasa en Latinoamérica y particularmente en Colombia. En Estados Unidos es privada, entonces muchas de estas empresas gigantes, en vez de hacer eso, autoaseguran a sus empleados. Entonces crean su propia aseguradora, digámoslo así, o su propia bolsa de dinero para cubrir las necesidades de salud que tienen sus empleados. Esta empresa, Starbucks, gasta más en salud de lo que gasta en café. Y donde más gastan o donde más usan los recursos de salud para tratar a sus empleados, para curar a sus empleados, es en salud musculoesqueletal. Es decir, en el cuerpo les duele un codo, les duele una rodilla, les duele la espalda, les duelen los hombros o tienen algún problema. Y se gastan un montonón de plata en cirugías porque estos pacientes no
no hacen la fisioterapia o no hacen la terapia física como lo tienen que hacer, no se adhieren bien al tratamiento que les mandan los médicos y esto le cuesta a Starbucks un montón de plata. Entonces, hicieron una alianza con una startup de salud que se llama Hinge Health, que es una aplicación que uno puede utilizar en el celular o en el computador. Entonces, te enrolas en Hinge Health, te mandan varios sensores dependiendo de dónde sea la parte del cuerpo donde tienes que hacer la terapia, sea en la espalda, sea en la pierna, sea en el brazo, sea en el cuello. Te mandan sensores que permiten medir cómo te estás moviendo y tienes una aplicación que te muestra videos y que tienes un coach también con el que puedes estar conversando constantemente, que te muestra y te explica en palabras que tú puedes entender cómo tienes que hacer los ejercicios de terapia física. Entonces esto le ahorra a Starbucks tener que pagar desplazamientos, le ahorra tener que pagar y tener que hacer que sus empleados esperen por una cita de rehabilitación física, que en muchos casos es un problema, y le ayuda a la gente a poder hacer estos ejercicios mientras está cómodo en la sala o en la cocina de su casa en pijama. Y Starbucks, digamos que no ha revelado públicamente cuánta plata ha ahorrado teniendo este programa digital, pero lo siguen teniendo, lo siguen promocionando, siguen hablando de esto, entonces es evidente que les está bajando un montón los costos de estos programas de salud musculoesqueletal que necesitan sus empleados. Y está bajando, esto tampoco pues han puesto datos públicos, pero también está bajando la cantidad de plata que se gastan en cirugías para sus empleados. Y obviamente pues para el paciente también en la comodidad, no tener que desplazarse, no tener que gastar plata en ese desplazamiento, estar mucho más entretenido, hacer los tratamientos y los ejercicios a la hora que uno quiera, como uno quiera, donde uno quiera, y tener todos estos pedazos de tecnología, estos sensores que les digo, para poder saber certeramente, estoy haciendo el ejercicio como es o no estoy haciendo el ejercicio como es. Entonces este es otro caso muy chévere de una empresa pues que gasta bastante en temas de salud musculoesqueletal y que está siendo abaratado ese costo a través de tecnología. Hay otro caso, este es muy polémico, este es bastante polémico y este se los cuento porque la tecnología no es magia, no solo por ser tecnología no tiene, digamos que, dilemas éticos y dilemas morales detrás. Esta es una empresa que se llama Cerebral, que es una empresa de telemedicina psiquiátrica o de salud mental. Entonces es puramente telemedicina. De hecho, se ha vuelto el proveedor más grande en servicios de salud mental en Estados Unidos y es digital. O sea, ninguna clínica, ningún sistema de salud le gana en cuántos terapeutas tienen y cuánta gente atienden al mes para proveer servicios de salud mental. Entonces, es un tema de telemedicina en el que uno paga, uno como persona, y seguramente tienen alianzas con empresas también, uno paga una membresía en la que tiene acceso a X llamadas o X consultas con un profesional de salud mental y uno paga esa suscripción, le hacen el diagnóstico, en muchos de los casos mandan medicación y esto hace pues que uno no tenga que estar pendiente digamos, de renovar las fórmulas o etcétera, sino que le vaya llegando pues como su medicación a la casa. La estadística que esta empresa muestra, ¿cierto? Que no sé qué tan cierta sea, y ya les voy a explicar por qué, es que 80% de las personas que empiezan a usar este programa de telemedicina para salud mental, en menos de 5 días ya tienen su primera consulta. Y esto es una estadística impresionante porque en Estados Unidos, no me conozco pues la estadística en Colombia, pero es gravísimo la cantidad de tiempo que una persona tiene que esperar para poder tener una cita con un profesional de salud mental. Y los niños ni se diga, o sea, hay niños con autismo, por ejemplo, que se pasan años esperando una cita para que el médico pueda diagnosticarlos, tienen autismo y para poder empezar a tomar las medidas y empezar a proveerle a ese niño los servicios y los tratamientos que necesita. Es un problema gigante el tema de acceso a servicios de salud mental en el mundo en este momento. Y esta empresa, pues, dice que se demora menos de 5 días, el 80% de la gente en tener su primera cita con un profesional de salud mental. También otra estadística que comparten es que el 19% de las personas mejoran los síntomas de la depresión en menos de 6 meses y que el 82% de los miembros pues, o de las personas que pagan esta suscripción a esta aplicación mejoran su nivel de ansiedad. Este es un caso polémico por muchas razones. Ha sido súper escandaloso y le han cobrado un montón de multas a esta empresa. Entonces se dice, esto pues no es probado, pero se dice que hay profesionales de salud mental que están ejerciendo su profesión con sus licencias vencidas. Se dice que esta empresa lo que quiere es
digamos que dejar a un paciente enganchado con con una medicación y engancharte para que sigas tomando Adderall o para que sigas tomando cualquier otra medicina para cualquier tema de salud mental que tengas. Y no importa lo comportamental, ¿cierto? No importa que puedas generar hábitos que te ayuden a no depender de una pastilla o de una medicina. Hay temas o hay incluso pacientes que han salido a contar que tuvieron ideación suicida y que le escribieron a su médico y el médico nunca apareció, mejor dicho. Hay un montón de polémica pues detrás de esta empresa y este caso se los comparto en particular porque la tecnología no es magia y la tecnología es creada por seres humanos. Entonces a todo esto hay que mirarlo con esos ojos. Porque si bien una aplicación, ¿cierto? Una aplicación de telemedicina o que puede servir para diagnosticar a un paciente o que puede servir para tratar una condición, si bien es más barato eso y más escalable y puede llegarle a personas en muchos lugares sin depender de estar físicamente en un lugar, si yo esa aplicación la cobro más cara que ir a ver a un médico en persona o que un tratamiento de medicina molecular, pues no estoy haciendo nada, ¿cierto? Estoy pues como yendo en contravía de la razón por la cual la tecnología está ahí para resolver esos problemas. Entonces hay que ver también la tecnología con ojos críticos y recordar que solamente es un medio para ponerse al servicio de la salud de los humanos. Entonces por eso quería traerles como este caso que es bastante polémico y es una de las startups pues de salud digital que más dinero ha levantado, que más dinero ha hecho y como les dije, se ha vuelto literal el proveedor más grande de servicios de salud mental en Estados Unidos y es una aplicación, no tienen clínicas físicas. Entonces, bueno, ahí les dejo ese último polémico. Ahora hablemos un poquito de algo en lo que Alternova particularmente ha tenido, digamos que su gran o su mayor experiencia. Hablamos ya, digamos que explicamos un poco el concepto de cómo un pedazo de software o cómo un pedazo de hardware, un sensor, por ejemplo, como el Apple Watch, puede servir como medicina, ¿cierto? Puede servir para tratar una condición, puede servir para acompañar el tratamiento de una condición y hacer que el paciente se adhiera mejor a su tratamiento, puede servir para diagnosticar una condición. Ahora hablemos del concepto de un videojuego. Un videojuego también es una aplicación que puede ser en realidad virtual, puede ser en un celular, puede ser en un computador. Hablemos un poquito de por qué esas experiencias digitales pueden convertirse en medicina y pueden valerse de la neuroplasticidad del cerebro para mejorar desenlaces clínicos y para intervenir ciertas condiciones y para diagnosticar ciertas otras. Entonces, ¿qué es un videojuego o qué es una experiencia digital? Porque esta misma explicación aplica para una aplicación así no sea un videojuego. Los videojuegos o las experiencias digitales son básicamente experiencias, valga la redundancia, que pueden valerse, como les decía, de la neuroplasticidad del cerebro para crear conexiones neuronales que generen ciertos desenlaces clínicos en una persona. Y eso es lo mismo o muy parecido que cuando uno vive una experiencia en el mundo físico, ¿cierto? Con los sentidos. Creo que es indebatible que el trauma, cualquiera sea, o, por ejemplo, meditar todos los días, genera cambios en la persona, en distintos ámbitos de su salud física y mental. Lo mismo puede pasar con una experiencia digital, pero en este caso no se están mezclando químicos como en una pastilla o no se está construyendo en muchos casos un dispositivo físico como en un dispositivo médico normal que conocemos, sino que esta experiencia digital está compuesta, los ingredientes de esta experiencia son algoritmos, o sea, inteligencia artificial, historias, una historia detrás de por dónde te va llevando la aplicación a ti, arte, color, música y mecánicas de cómo interactúas tú con esa pantalla o con esa experiencia en realidad virtual o con la combinación de todos los pasos de tecnología que hagan parte de esa experiencia que se prueba científicamente que funciona para diagnosticar, para intervenir o para mejorar un desenlace clínico. Entonces, en el caso de un videojuego, básicamente funciona. A mí, yo cojo la pantalla y llego como igual como si estuviera jugando un videojuego para entretenerme, ¿cierto? Que no es terapéutico. Me ponen un reto, ¿cierto? Tengo que hacer algo, me dan unas instrucciones o intuitivamente logro identificar qué es lo que tengo que hacer en la pantalla, cómo me tengo que mover, si lo estoy haciendo en realidad virtual, a dónde tengo que mirar, dónde tengo que dar clic en la pantalla, de acuerdo a lo que el juego te vaya explicando, te vaya haciendo entender qué tienes que hacer. El paciente toca la pantalla o se mueve o dependiendo del tipo de juego que esté jugando, del tipo de experiencia digital por la que esté atravesando,
la forma con la que ese paciente interactúa con esa pantalla o con esa experiencia en realidad virtual o los datos que recolectan los sensores que tenga pegados van a la parte de atrás o alimentan esa experiencia y esa experiencia va respondiendo y va personalizando la intervención. Y es un loop que se actualiza, se actualiza, se actualiza. Entonces yo toco la pantalla o me muevo, el juego aprende, el juego responde y me pone un reto de acuerdo a esos datos que va recolectando y así se va generando ese loop, digamos que interminable. Y esto implica que estos juegos que pueden servir para sanar, por ejemplo, para autismo, para enseñarle, este es un caso particular que nosotros en Alternova estamos construyendo en este momento, una aplicación para niños con autismo que es un juego, aparentemente, pero que lo que le ayuda a hacer al niño es a aprender a manejar o a controlar los músculos de los ojos para que pueda leer. Y el niño cree que está jugando un juego y involuntariamente o subconscientemente lo que está haciendo es aprender a manejar o aprender a controlar o a entrenar los músculos de sus ojos para poder leer una línea recta. Y como estas experiencias digitales se nutren de la interacción particular que yo tengo con esa pantalla o con esa experiencia en realidad virtual, es literalmente medicina personalizada, es decir, no es la misma experiencia digital la que vivo yo que la que vive otro paciente que puede tener condiciones diferentes a las mías. Entonces, la tecnología o las terapias digitales particularmente y los videojuegos en particular son literalmente medicina personalizada. Entonces, hablemos un poquito de este caso. Este es un videojuego que Alternova viene desarrollando hace ya varios años, desde el 2019, 18, 19 creo yo. Esto es un juego que tiene décadas de investigación detrás y ya ha pasado pues por varias etapas de estudios clínicos, como les venía diciendo, tal cual como si fuera una pastilla, tal cual como si fuera un dispositivo médico como los que conocemos. Y este juego es un juego que uno juega 20 minutos y literalmente esto es capaz de medir objetivamente un montón de variables de cómo le funciona la cognición, o sea, cómo le funciona literal el cerebro a una persona. Entonces, cómo le funciona la memoria, cómo le funciona la retención de información, cómo le funciona, cómo se mide la coordinación entre los distintos sentidos, entre los ojos y las manos, cuál es su velocidad de reacción, entre otras múltiples variables que le pueden permitir a un psiquiatra o a un profesional de salud mental diagnosticar a ese paciente de forma más objetiva, uno, y poder medir si la intervención que le están haciendo a ese paciente, sea terapia, sean psicodélicos o cualquier terapia por la que esté atravesando ese paciente, cualquier intervención, si esa intervención está funcionando o no está funcionando. Este juego está, como les decía, basado en un montón de investigación científica. Lo que se ha hecho con este juego es básicamente gamificar gold standard, como digamos que tests o exámenes que ya están probados por la ciencia hace muchísimos años que sirven para diagnosticar temas de salud mental, como depresión, como ansiedad, como autismo, como déficit de atención, etc. Entonces, imagínense, o sea, trayéndolo al caso de Latinoamérica, imagínense poder darle a un paciente en una zona rural un juego que le entretiene, que es, sí que es chévere de usar, que es chévere de hacer, y ponerlo a jugar ese juego y que ese juego le permita a un médico, estando en otro lugar, estando en Bogotá, estando en Medellín o en cualquier ciudad principal, diagnosticar a ese paciente y poder tratarlo más fácil. Entonces, o sea, la potencia que esto tiene, poder utilizar tecnología en Latinoamérica es una cosa impresionante y un océano muy azul. Entonces, hablemos un poquito como de cuáles son las conclusiones de todo este tema que venimos como conversando hasta hoy. Entonces, la tecnología puede mejorar el acceso a servicios de salud. Es evidente, hablamos de casos de telemedicina, hablamos de casos de programas en los que el paciente no tiene que ver a su médico, sino que simplemente con un celular y con un dispositivo está midiéndose y está aprendiendo todo el tiempo en su lenguaje cómo mejorar su condición, que le está recordando cómo se tiene que tomar su tratamiento, a qué hora tiene que medirse la presión, etcétera, donde puede hacer ejercicios en la casa de fisioterapia sin desplazarse, sin pedir citas, sin esperar, sin tener que recordar lo que el fisioterapeuta le dice que tiene que hacer en la casa. O sea, puede mejorar el acceso a servicios de salud y no solo eso, puede hacerle al paciente la vida más fácil
y al médico dejarlo ejercer su vocación de forma más profunda, ¿cierto? La tecnología también está acá para el médico, no solamente para el paciente, está acá para el médico también para evitar que esté afanado y me atienda en 5 minutos porque resulta que tiene afán de irse a anotar en un papel qué fue todo lo que me dijo y qué pasó en mi historia clínica, ¿cierto? También está aquí al servicio del médico para que pueda ejercer mejor su vocación. También la tecnología puede hacer más objetivos los diagnósticos y hacer más efectivas y personalizadas las intervenciones. Acá rescatemos otra vez el caso del videojuego, ¿cierto? Esto es un tema que realmente le permite a un profesional de salud mental tener data objetiva y no depender de lo que el paciente le está contando, de él cómo lo está escuchando o de exámenes diagnósticos que se hacen normalmente en un papel que tiene todas las implicaciones de subjetividad posibles y de que ese diagnóstico no sea preciso. La tecnología está acá para ayudarnos, sobre todo en temas de salud mental, a hacer ese diagnóstico mucho más preciso y hacer que las intervenciones, como el caso que les ponía para niños con autismo que juegan un juego y les ayuda a aprender a leer, hacer que esas intervenciones sean personalizadas, sean para mí. No es la misma pastilla digital la que yo me tomo que la que se toma mi vecino o un paciente que puede tener el mismo diagnóstico. Medicina personalizada, más barata y escalable. También, evidentemente, por todo lo anterior, la tecnología puede ayudar al sistema a bajar el costo, sobre todo con lo referente a enfermedades crónicas que generan y que en el sistema colombiano es evidente cómo se están subiendo y subiendo los costos de pacientes hipertensos y de pacientes con enfermedades cardíacas, que básicamente eso es creación de hábitos. Y yo como médico que te veo cada 6 meses o que te veo cada año y solamente te veo empeorar y que te vuelves más gordo y que tu glucosa va subiendo y que, etcétera, va subiendo y vas empeorando, ¿cómo hago para estar con vos en el año que no te veo o en los 6 meses que no te veo? Eso solamente se logra utilizando tecnología. Y esto no lo mencionamos mucho, pero es clave. Uno, las implicaciones éticas y morales detrás de la tecnología. Como les decía, esto no es magia. Esto tiene que estar al servicio de resolver problemas reales, al servicio de los humanos. Y cuando salga una solución de tecnología que evidentemente sea súper poderosa y súper chévere, como esta empresa de telemedicina en Estados Unidos que es tan polémica, siempre tenemos que preguntarnos, ¿y eso sí está abaratando los costos? ¿Y eso sí le está haciendo la vida más fácil al paciente? ¿Y eso sí está permitiendo que pacientes en zonas rurales tengan acceso a diagnóstico o tengan acceso a tratamiento más fácil? O quizás que ni siquiera lo tenían, no existía, no tenían acceso a intervenciones o a diagnósticos médicos. Eso sí está pasando. La tecnología es un medio para un fin, es un medio para resolver problemas de salud, no es magia. Entonces, todas estas discusiones del por qué existe la tecnología y de si realmente sí está resolviendo problemas importantes y abaratando los costos, haciéndole la vida más fácil al paciente y al médico, tiene que ser parte de la conversación. Y el diseño, la forma como se diseñan estos pedazos de tecnología, tienen que estar centrados en el paciente y tienen que estar centrados en el médico y en todas las personas que atraviesan y que tocan esos pedazos de tecnología. Entonces acá hay toda una revolución en términos de diseño para poder crear metodologías de cómo tenemos al paciente en el centro, cómo tenemos al médico en el centro y cómo diseñamos estas experiencias digitales o estas experiencias digitales físicas, porque siempre van a tener interacciones físicas, el médico no va a dejar de existir. Al revés, se vuelve cada vez más humana la intervención de ese médico, cada vez se vuelve más realmente para lo que el médico se volvió médico, que no es para gastarse su tiempo escribiendo una historia clínica, sino para estar mirando al paciente a los ojos. Esas experiencias tienen que diseñarse con el paciente, con el médico, con la persona que la va a usar en mente y también tienen que diseñarse para que esas experiencias hagan parte lógica de un flujo clínico y no sean un silo, no sean una cosita que resuelve un problema así de chiquitico, pero que se pierde en todo el flujo clínico por el que atraviesa un paciente, un médico y todas las personas que tocan un problema de salud. Entonces, con eso termino, volviendo a recalcar, la tecnología es un medio, la tecnología está aquí para estar al servicio de los humanos, para ayudarnos a vivir mejor, para estar aquí, para volver más humanas las interacciones y las experiencias que tenemos en salud, para hacerlas más fáciles, para hacerlas más amenas, para hacerlas más entendibles, para hacerlas más entretenidas, para hacerlas más trascendentales. Y también para dejarle al médico ejercer realmente su vocación, que no es pasarse tiempo llenando papeles, sino pasarse el tiempo cuidando a los pacientes. Para eso está aquí la tecnología y en Latinoamérica tenemos un océano azul y un mar de posibilidades de poder utilizar estas herramientas al servicio de resolver estos problemas que nos afectan a todos, porque al fin y al cabo todos somos pacientes, todos somos clientes de este sistema, todos atravesamos por experiencias de salud en donde somos
más vulnerables que en cualquier otra experiencia que atravesamos en la vida, y la tecnología tiene que estar al servicio de eso, al servicio de poder hacer que esas experiencias humanas en salud sean cada vez más humanas, básicamente. Mil gracias y aquí estoy atenta a todas las preguntas que puedan tener.